Primero que todo, buenas tardes. Gracias a todos por estar acá, por su tiempo. Les recuerdo que este espacio está diseñado especialmente para ustedes. Como algunos saben o tal vez otros no, mi nombre es Paola Prada. Yo soy voluntaria de CELA desde hace cerca de 2 años y el día de hoy vamos a tener la compañía de Karen Narváez. Karen Narváez es abogada con una amplia experiencia en enfermedades huérfanas, por lo que tiene el conocimiento preciso para poder impartir este webinar y para resolver todas las dudas que tengan ustedes. El tema de hoy es herramientas para mejorar el acceso a los servicios de salud. Al final de la presentación de Karen tendremos un espacio para resolver todas las dudas. Yo les iré dando la palabra y habilitando sus micrófonos. Entonces, pues Karen, te doy la bienvenida, gracias por tu tiempo y te doy la palabra. Hola Paola, buenas tardes para todos. Muy complacida de compartir este espacio con ustedes. Como dijo Paola, pues la idea es que yo les cuente un poquito de todo el tema de las herramientas que tenemos los pacientes y las familias para defender nuestros derechos cuando han sido vulnerados y al final, pues ustedes pueden hacer sus preguntas. Vayan tomando nota. Este tema es muy robusto porque... Les cuento que toda la legislación de enfermedades huérfanas, acá en el país tenemos un abanico bastante grande, ¿cierto? Y lo que vamos a hablar hoy es esas herramientas que tenemos como la tutela, el desacato, bueno, el derecho de petición, pero en otra ocasión, pues podríamos hablar especialmente pues de la legislación de enfermedades huérfanas, que esa legislación pues nos sirve muchísimo para apoyar todo el tema de los casos que ustedes tienen de salud, ¿cierto? Entonces, les quería pues como contar eso. Aquí en Colombia tenemos una ley marco que es la 1392 del 2010, donde dice que los pacientes de enfermedades huérfanas son sujetos de especial protección. Y lo mismo nos dice la ley estatutaria en salud, que es la ley 1751 de 2015. En su artículo 11 vuelve a decir que los pacientes de huérfanas son sujetos de especial protección. Y esa frase suena muy simple, pero tiene una connotación muy grande. ¿Por qué? Porque la ley dice que los pacientes de enfermedad huérfana no tienen por qué tener barreras en el acceso a los servicios de salud, ni de corte administrativo, ni de corte económico. Y en ese orden, pues ese navegar en el sistema tendría que ser muy fluido, ¿cierto? Pero vemos que en la realidad no es así, pues los pacientes incluso antes de su diagnóstico tienen barreras. Y el primer barrera que enfrenta un paciente con una enfermedad huérfana es encontrar un diagnóstico correcto. Y luego de eso, pues viene todo el tema del reporte del Civigila, viene todo el tema de medicamentos, de terapias, de insumos, que en muchas ocasiones pues encuentran dificultades a la hora de acceder a estos servicios. Entonces hoy nos vamos a enfocar en todo ese tema, en esa herramienta tan útil que tenemos que es la tutela, que yo sé que muchos de ustedes están familiarizados con el tema porque en algún momento han interpuesto una acción de tutela, un desacato, pero hoy les voy a explicar en minucia la importancia de estar bien asesorados y de radicar una tutela en debida forma. Entonces voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Ventana. Bueno, me dicen si ya están viendo la pantalla. Sí, sí, la estamos viendo. Si Ok, quieres, ponla en modo presentación para que la veamos más grande. claro que sí, ya la ven en Sí, modo perfecto. presentación. Sí, Ok. Bueno, entonces, como les dijo Paola, el tema de hoy es herramientas para mejorar el acceso a los servicios de salud y vamos a iniciar eh, mirando este concepto de qué es la tutela. Es un mecanismo de protección de los derechos constitucionales fundamentales de los habitantes del territorio colombiano y está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y el decreto 2591 de 1991.
El artículo 86 nos dice taxativamente esto. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre. La protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Entonces, mire que acá en el artículo 86 nos dice que es un procedimiento preferente y sumario. ¿Y por qué nos dice eso? Porque cuando yo voy a interponer una acción de tutela, es porque el derecho que me está siendo a mí vulnerado puede afectar mi vida, puede afectar mi salud, ¿cierto? Puede afectar derechos constitucionales y yo no puedo ir a reclamar ese derecho que me están vulnerando por otro medio, sino que tiene que ser un medio, un procedimiento rápido, preferente, que pueda en pocos días pues poder resolver mi situación. Entonces, la acción de tutela es para determinados casos, ¿cierto? No en todos puede aplicar la acción de tutela y siempre tienen que ver allí derechos constitucionales fundamentales. Ahora que yo les nombré a ustedes la ley 1751, desde el 2015 el derecho a la salud es un derecho fundamental, porque lo que hizo esa ley estatutaria fue darle un rango de constitucionalidad a ese derecho a la salud. Y una ley estatutaria, cuando ustedes escuchen de pronto esa ley es una ley con un rango más alto que una ley ordinaria. Entonces, desde el 2015, el derecho a la salud es un derecho fundamental por la razón que les acabo de decir. Acá no me voy a detener mucho, pero a mí siempre en mis charlas me gusta como explicarles un poquito el origen del tema, ¿cierto? Y como les dije ahora, la tutela nació en el año 1991. ¿Y cómo nació? Antes del 91 se reunió la Asamblea Nacional Constituyente y creó esta herramienta que fue muy innovadora, fue accesible y fue contundente. Y se creó esa herramienta por lo que yo les decía ahora, se necesitaba eh, una acción que pudiera resolver en poco tiempo un derecho fundamental que fuera vulnerado, ¿cierto? Entonces, en el caso de la salud, pues fue muy importante porque uno no puede poner un proceso ordinario para obtener una cita, para obtener un procedimiento, para obtener un insumo, pues porque ahí está comprometida la salud y la vida. Entonces, se requería pues como una herramienta que fuera rápida y de fácil acceso. Y entonces cuando se unió la Asamblea Nacional Constituyente, pues ahí fue donde se creó la tutela y nació con la Constitución de 1991. Acá les voy a explicar esta parte del tipo de sentencias que emite la Corte Constitucional. Esto es un poquito jurídico, pero se los voy a tratar de explicar de la mejor manera. Y les quiero explicar esto porque ahorita vamos a hablar de una sentencia muy importante que sacó la Corte Constitucional en el año 2020, que es la sentencia 508. SU 508 del 2020. Y esa sentencia es súper importante porque nos habla del tema de insumos, de pañales, de cremas antiescaras, de pañitos húmedos y nos habla de unos servicios específicos que son la enfermería domiciliaria y el transporte, ¿cierto? Que yo sé que ustedes pueden tener muchas dudas acerca de eso. Y es una sentencia súper importante porque la Corte Constitucional analizó 40 sentencias que emitieron los jueces de la República sobre el tema de insumos y en una sola sentó una sola posición y un solo precedente. Entonces, esa sentencia es súper importante para el tema de insumos. Entonces, quiero que entiendan un poquito cuando ustedes vayan a leer una sentencia, ¿cierto? Que yo sé que muchos pacientes y muchos cuidadores son inquietos y les encanta leer sentencias de la corte, o si ya después de la charla ustedes quieren consultar algún tema específico por medio de la Corte Constitucional, pues cuando ustedes empiecen a leer las sentencias,
hay varios tipos, ¿cierto? Entonces, unas son las sentencias T, que casi todas son sentencias T, ¿cierto? Cuando ustedes buscan algún tema de salud en la corte, casi todas las sentencias son T. ¿Y cuáles son esas sentencias de tutela? Que es, así se llaman, las sentencias T se llaman sentencias de tutela y son las que van dirigidas a proteger efectiva y oportunamente los derechos fundamentales, donde la Corte ejerce esta competencia por su labor de revisión en los fallos de tutela. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes, cuando han interpuesto una tutela y les sale el fallo, fíjense en los fallos, en la parte donde dice resuelve, en el último numeral, el juez siempre pone, envío este fallo de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión, ¿cierto? Porque la Corte no revisa todos los casos, pues, de las tutelas que ponen todas las personas aquí en Colombia, porque son muchísimas. Pero ¿qué pasa con eso? Cuando la Corte ve que hay muchas tutelas de un solo tema, ella le pone el ojo allí y dice, bueno, voy a mirar este tema y voy a sacar una sentencia de ese tema porque pues me parece importante tener jurisprudencia. Y eso fue lo que pasó con esta sentencia de insumos. Y ahí fue donde la Corte creó esta sentencia SU, que las sentencias SU se llaman sentencias de unificación, ¿cierto? Y son muy, muy importantes porque, como les digo, la Corte recoge muchos temas de varios pacientes y de varias cuidadores y sienta una sola posición, ¿cierto? Entonces, en esta sentencia, pues habló de todos estos insumos que ahorita más adelante, pues vamos a desglosar como un poquito ese tema para que a ustedes les quede pues como muy claro el tema. Y por último tenemos las sentencias de control constitucional, que estas sí son cuando sacan una ley y yo creo como ciudadano que esa ley va en contravía de la constitución política, ¿cierto? Entonces yo como ciudadano pues le puedo decir a la Corte que declare inexequible un artículo o una ley porque va en contra de la Constitución. Ya aquí no me voy a detener más, sino que para mí es importante que ustedes entiendan estos tipos de sentencias que hay, ¿cierto? Y precisamente, pues la sentencia unificadora que ahorita pues vamos a hablar de ese tema de insumos. Bueno. ¿Ante quién se presenta una acción de tutela? La acción de tutela se presenta ante los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud. ¿Qué quiere decir eso? Si yo vivo en Bogotá, yo no puedo ir a interponer una tutela a Chía, ¿cierto? Sino que tiene que ser en Bogotá. La tutela se debe presentar en la jurisdicción donde yo vivo, ¿cierto? Eso es súper importante porque si yo la presento en otra jurisdicción, pues me la pueden rechazar, ¿cierto? Porque mi domicilio es otro. Entonces, eso es importante porque muchos pacientes me dicen, Karen, no, es que yo la quiero presentar en otra ciudad porque yo considero que los jueces de otra ciudad son más garantistas de la ciudad a la que yo vivo y eso no se puede, ¿cierto? Eso sí lo tenemos que tener muy claro. Se presenta donde me vulneraron el derecho o en el domicilio, pues donde se encuentra la persona. ¿Quién puede instaurar una tutela? Cualquier persona puede instaurar una acción de tutela para proteger esos derechos fundamentales. También lo puede hacer el personero o el defensor del pueblo, ¿cierto? Que lo pueden presentar a nombre de la persona afectada o a nombre de varias personas afectadas. Si bien es cierto, la tutela la puede poner cualquier persona, no tiene que ser abogado, pero sí es importante que cuando se vaya a interponer, pues sí sea una persona que conozca del tema, ¿cierto? Que los pueda orientar de la mejor manera, porque yo les decía ahora que aquí en Colombia hay un abanico de jurisprudencia, de leyes, de decretos, de resoluciones muy amplio. Entonces, si es un abogado que los puede asesorar, pues va a ser muchísimo mejor, pues porque su caso de pronto va a ser mucho más exitoso y también que sea un abogado que conozca todos los temas de salud, porque también ha pasado que muchos pacientes asisten, por ejemplo, a las personerías, que allí también los pueden asesorar, pero resulta que el abogado de la personería es
especialista en contratación estatal y no conoce nada de enfermedades huérfanas. Entonces ahí hay una falla porque el paciente va a ser mal asesorado, ¿cierto? Entonces lo puede poner cualquier persona, pero la idea es que ustedes sí estén guiados por una persona que sea experta y conocedora del tema. ¿Y cómo se presenta esa acción de tutela? Se puede presentar personalmente. Antes de la pandemia, todas las tutelas las presentábamos personalmente. En cada uno de las ciudades, de los municipios, hay una oficina en los juzgados que se llama apoyo judicial. Entonces yo iba ya con mi tutela, con 4 copias de la tutela, la tenía que firmar y tenía que anexar todas mis pruebas, ¿cierto? Iba ya a la taquilla de apoyo judicial y allí presentaba mi tutela. Pero después, con el tema de la pandemia, la rama judicial pues puso a disposición de todas las personas un sitio virtual para poder radicar las tutelas, que esto a mí me parece maravilloso, ¿cierto? Entonces ya tenemos también la opción de radicar virtualmente. Acá les dejo el link donde ustedes se pueden meter y allí van a encontrar un formulario, ¿cierto? Ese formulario lo deben llenar con sus datos personales, ¿cierto? Entonces el formulario nos va a preguntar cuáles son los datos del accionante. El accionante puede ser el paciente, ¿cierto? Si el paciente se está representando él mismo, en datos del accionante va a poner los nombres del paciente, pero si el paciente lo está representando un familiar, la esposa, la hija, pues debe poner en los datos de la persona que lo está representando, ¿cierto? Eso allí no es complejo porque es el nombre, es el apellido, es el teléfono. Te preguntan si la persona tiene algún tipo de discapacidad, si tiene discapacidad física o cognitiva, porque eso es un dato importante también para el juez. Y luego te van a preguntar un correo electrónico, que ese dato es súper importante porque el correo electrónico va a quedar registrado dentro de esta página y va a ser el medio de comunicación del juez con el paciente o con su familiar, ¿cierto? Por allí le van a llegar todas las notificaciones, entonces por eso es tan importante ese correo electrónico. Luego nos va a preguntar los datos del accionado, en este caso es la EPS, ¿cierto? Simplemente tenemos que poner que es una persona jurídica, porque la EPS es una empresa, y el nombre de la EPS. Ahí en accionado nos dicen que podemos poner el NID, el teléfono, la dirección de la EPS, pero no es necesario, porque hay una opción que dice desconocido, entonces no nos tenemos que pues como poner a buscar todos esos datos porque eso ya lo tiene cada uno de los juzgados. El derecho vulnerado, vamos a escoger en este caso, pues que la reunión acá es de pacientes y de cuidadores, pues el derecho vulnerado casi siempre es de salud. Vamos a escoger la opción de medida provisional, que ahorita les voy a explicar de qué se trata esa medida provisional. Y por último, me da la opción de ya anexar mis documentos, de anexar el escrito de tutela y de anexar las pruebas, ¿cierto? Sea historia clínica, sea órdenes, sean recibos, bueno, según mi caso, yo ya anexo allí toda la documentación, ¿cierto? Entonces, realmente para interponer la tutela de manera virtual es fácil, no es complejo y creo que es algo pues que nos beneficia a todos y que una persona pues les puede ayudar desde la distancia a radicar todos los temas pues de tutela, ¿cierto? Bueno. ¿Qué se debe tener en cuenta al presentar la acción de tutela? Ya les dije que no requiere abogado, pero si está asesorado por un abogado, maravilloso, ¿cierto? ¿Qué otra segunda cosa que se debe tener en cuenta? El derecho debe haberse violado o desconocido o debe encontrarse amenazado. Este punto es muy importante porque hay pacientes que me dicen, Karen, pongamos una tutela porque yo creo que la EPS me va a negar el medicamento, ¿cierto? O Karen, pongamos una tutela porque por algo que pasó en el pasado, ¿cierto? Entonces yo no puedo interponer tutelas ni por cosas pasadas ni por cosas futuras, ¿cierto? Yo tengo que poner una tutela porque en el momento, en el presente, yo tengo ese derecho vulnerado, ¿cierto? Entonces eso es súper importante que lo tengamos claro. El derecho debe estar vulnerado en el momento presente, ¿cierto?
No debe existir ningún otro medio para proteger el derecho, a menos que deba actuarse rápidamente para que no se cause un perjuicio irremediable, lo que yo les decía ahora. O sea, si yo tengo otro mecanismo o ese derecho, pues puede esperar. No hay una vulneración tan grande en mi vida, en mi salud, pues yo no puedo optar por la tutela, yo tengo que optar por otro medio jurídico para poderme defender, ¿cierto? Cuarto, no puede interponerse una acción de tutela por los mismos hechos y derechos. Este punto es súper importante, pero hay que analizarlo en cada caso. Esto de no interponer una acción de tutela por los mismos hechos y derechos, incluso es una de las partes importantes porque cuando ustedes hacen una tutela hay algo que dice juramento, ¿cierto? Dice que, señor juez, yo no he puesto ninguna tutela por los mismos hechos y derechos, pero hay que mirar cada caso concreto, ¿cierto? No significa que porque yo en este momento, les pongo un ejemplo, le pedí al juez una exoneración de copago, ¿cierto? Y el juez me la negó porque consideró que yo en este momento me ganaba 5 salarios mínimos, no le pude demostrar al juez mi incapacidad económica, entonces el juez decidió de que no me iba a conceder la tutela por exoneración de copago, ¿cierto? Pero más adelante yo quedé desempleado o tengo otro trabajo donde yo gano el mínimo y yo ya no puedo pagar esos copagos y esas cotas moderadoras, ¿cierto? Entonces, en ese caso, miren que cambió mi situación, entonces ya no aplicaría lo de este tema de los mismos hechos y derechos, ¿cierto? Entonces, por eso yo les digo que hay que analizar cada caso en concreto y mirar si realmente pues fue los mismos hechos y derechos o la situación cambió. Entonces, ya uno cuando habla con el paciente, pues ya ahí se va dando cuenta si realmente puede volver a interponer la tutela o no. Y quinto, si los accionados incumpliesen la decisión del juez o no la ejecutan en el tiempo indicado, usted puede acudir ante el mismo juez de primera instancia para presentar el incidente de desacato. ¿Qué quiere decir esto? Yo interpongo la tutela, el juez me concede la tutela. Ustedes saben que cuando uno interpone una tutela, el juzgado tiene 10 días hábiles para el fallo, ¿cierto? Puede que se tome todo ese tiempo o puede que se tome mucho menos, pero ese es lo que tiene el juez, 10 días hábiles. Entonces, interpongo la tutela, el juez falla a mi favor y el juez casi siempre dice, le doy a la EPS 48 horas para que entregue el medicamento al paciente o el insumo o bueno, o le dé la cita, en fin. Si en esas 48 horas la EPS no cumple, yo ya tengo derecho a interponer ese incidente de desacato, ¿cierto? Porque la EPS no me cumplió. ¿Y qué es el incidente de desacato? Es un instrumento jurídico de carácter procesal utilizado para garantizar el cumplimiento del fallo de tutela. El titular de los derechos vulnerados o amenazados solicita al juez de tutela dictar medida sancionatoria en contra del responsable de la orden de amparo, ¿cierto? Entonces, si no cumplen con la tutela, yo tengo este instrumento que es el desacato para que el juez pues tenga la opción, en caso de que no cumplan, los puedan sancionar y la sanción puede ser económica o puede ser arresto domiciliario al representante legal, ¿cierto? Y muchas personas me preguntan eso, Karen, ¿y cuánto tiempo debe salir el fallo de desacato? Pues realmente en la ley no hay algo que diga cuántos días se debe tomar el juzgado, pero sí hay jurisprudencia y en esta sentencia 367 del 2014, la Corte dijo que el fallo de desacato debería ser en 10 días, ¿cierto? Pero que si el juez considera pertinente, puede recolectar pruebas y se puede demorar unos días más. En la realidad vemos que no se demora 10 días como el fallo de tutela, ¿cierto? Ustedes ven que el fallo de tutela sí, los jueces sí o sí cumplen con esos tiempos, pero en el desacato no, un desacato hay veces se nos puede demorar 20, 25 días porque incluso antes de abrir el desacato formalmente, el juez hace unos llamados a la EPS diciéndole que por favor, pues
le entregue a la persona su servicio y ya cuando pasan algunos días y ve que no lo ha hecho, ahí sí abre formalmente el incidente de desacato, pero en todos esos pasos, pues nos podemos tardar 25 días tranquilamente. Entonces hay veces cuando ponemos un desacato, pues sí se nos demora un poquito. Bueno, otra pregunta que me hacen mucho los pacientes es que si yo no estoy de acuerdo con el fallo que me dio el juez, ¿yo tengo algún recurso para impugnar? Y la respuesta es sí, ¿cierto? Si a mí el juez me dio un fallo y yo no estoy de acuerdo con ese fallo, yo tengo la opción de impugnar. Recordemos, las tutelas no se apelan, sino que se impugnan, ¿cierto? Y eso es un recurso que tenemos a nuestro favor. Entonces, me sale el fallo y yo tengo 3 días hábiles para hacer la impugnación. Si yo me paso de esos 3 días, ya pierdo ese recurso, ¿cierto? Porque ya el juez no me lo va a recibir. Entonces sí debemos ser muy juiciosos con esto, ¿cierto? Entonces, ejemplo, yo recibo el fallo de tutela un jueves, ¿cierto? Entonces tendría viernes, lunes y martes hasta las 5 de la tarde para poder presentar esa impugnación, ¿cierto? Ese es el término que me otorga la ley para yo presentar la impugnación y en esa impugnación yo puedo allegar pruebas nuevas, puedo hacer un escrito nuevo, puedo explicarle al juez yo por qué no estuve de acuerdo con ese fallo. Puede que no estuve de acuerdo con todo el fallo o con un solo numeral, ¿cierto? Entonces, no importa si es un solo numeral que no falló a mi favor y yo no estoy de acuerdo, pues lo puedo impugnar. O muchas veces también me concedieron la tutela, pero lo que dice el juez no es acorde a lo que yo pedí o acorde a mi realidad, ¿cierto? Porque los jueces también pueden cometer errores. Entonces, en ese caso, yo también puedo impugnar y explicarle al juez de segunda instancia cuál es mi inconformidad, ¿cierto? Pero sí tenemos que tener muy en cuenta esos 3 días. Y la EPS pues también tiene ese derecho de impugnar ese fallo de tutela. En caso de que sea la EPS que lo impugne, pues tenemos que mirar cuáles fueron las razones de su impugnación, ¿cierto? Porque muchas veces no tiene que ver con lo que el paciente solicitó, sino que muchas veces la EPS solicita, por ejemplo, eh, que si es un servicio que es vía MIPRES, pues que no lo paguen ellas, sino que lo pague el Ministerio de Salud, ¿cierto? Eso es un ejemplo. Y no tiene nada que ver con lo que yo pedí como paciente, sino que es un tema económico que la EPS le está solicitando al juez. Pero sí tenemos que mirar cuáles fueron las razones de la impugnación, ¿cierto? Pero si tienen que ver con lo que yo solicité, con mi cita, con mi medicamento. Les cuento que casi siempre el juez de segunda instancia vuelve a fallar a favor del paciente. Es muy raro que se les mejoren como las condiciones de la tutela de primera instancia. Debe haber un error o algo pues que el juez vea que realmente amerite que revoque ese fallo. Pero para su tranquilidad y para que estén tranquilos, pues realmente no desmejora las condiciones. Casi siempre vuelve pues como a conceder esa tutela. Bueno, dentro de la tutela también hay otro mecanismo que nosotros podemos usar y es el tema de la medida provisional, ¿cierto? ¿Qué es la medida provisional? Es un recurso que yo tengo para usar cuando ese derecho fundamental es tal su afectación que mi vida corre riesgo, ¿cierto? Entonces, yo cuando uso la medida provisional, cuando es la entrega de un medicamento, ¿cierto? Los jueces allí no la aceptan porque un medicamento, y más para una persona que tiene una enfermedad huérfana, no puede tener retraso, ¿cierto? No se puede dilatar su entrega, debe ser muy cumplida mes a mes. Entonces, cuando hay negaciones de medicamentos, podemos pedirlo por medida provisional. Y es que el juez le dice a la EPS que en 48 horas entregue el medicamento, ¿cierto? Y no debemos esperar pues como los 10 días hábiles del fallo porque él dio una orden previa. Y pues ya después sale el fallo, pero en ese mismo día que yo presento la tutela, se puede dar la orden de esa medida provisional, ¿cierto? También se usa muchísimo cuando un paciente debe ser
trasladado, por ejemplo, de una institución de primer nivel a cuarto nivel, ¿cierto? Que debe ser urgente o que requiere una cirugía urgente, podemos pedir la medida provisional. Y en los casos que yo no la puedo usar es, por ejemplo, en el tema de exoneración de copagos. Si yo al juez le solicito una medida provisional para una exoneración de copagos, me va a decir que no me la acepta y que debo esperar los 10 días hábiles, ¿cierto? Entonces ya uno mira cuál es el caso y si aplica el tema de la medida provisional o no aplica, ¿cierto? Bueno, y acá ya vamos a abordar todos los casos en que procede una acción de tutela, ¿cierto? Recuerden que aquí estamos hablando del tema de salud, del tema de las EPS, de las autorizaciones, porque pues la tutela procede en muchos casos, pero la idea es que hoy nos centremos en todo el tema de las autorizaciones, de medicamentos, de lo que yo les hablaba ahora de los insumos, de la enfermería domiciliaria, del traslado de las IPS. Entonces aquí vamos a abordar cada uno de los temas, se los voy a tratar de explicar pues de una manera clara, pero también muy general, porque pues en cada uno de los temas hay una legislación muy robusta y temas pues muy profundos, ¿cierto? Pero la idea es como abordarlos todos y que ustedes tengan como una idea de qué derecho tienen y cómo deben actuar. Entonces, uno de los casos es cuando la EPS a la cual usted se encuentra afiliado no da trámite a las órdenes para que sean autorizadas. Entonces, en este caso, yo voy con las órdenes que me dio mi médico tratante, pero nunca me dan la autorización, ¿cierto? La EPS nunca emite autorizaciones. Entonces, en ese caso, pues yo puedo acudir a la acción de tutela, ¿cierto? Otro caso puede ser que el médico me envíe a mí medicamentos vía MIPRES, o sea, que no están dentro del plan de beneficios de salud, o me envíe medicamentos y tratamientos que están dentro del plan de beneficio de salud y efectivamente yo voy a la EPS, lo radico y sí me dan una autorización, ¿cierto? Y me dicen, vea, sus citas para esta IPS. O le damos la autorización para que reclame el medicamento en X farmacia, ¿cierto? Y yo voy a la farmacia o yo llamo a la IPS y en la IPS llevo un mes, 2 meses y nunca me contestan. O siempre me dicen que no hay agenda. O voy a la farmacia y me dicen que el medicamento no está disponible, me dan pendientes, ¿cierto? En ese caso, aunque yo tenga la autorización de la EPS, también puedo interponer tutela. ¿Por qué? Porque la corte dijo una frase que a mí me encanta. La Corte dijo, la simple expedición de una orden no exime a la EPS de responsabilidades. ¿Y por qué les digo esto? Porque los pacientes me dicen, Karen, no, es que la EPS sí me cumplió, mire que me dio la autorización. Es la farmacia la que no me quiere entregar, entonces yo quiero poner la acción de tutela en contra de la farmacia. Entonces yo les digo, no, la tutela no la podemos poner en contra de la farmacia ni en contra de la IPS. ¿Por qué? Porque es que la IPS es la encargada de prestar efectivamente el servicio al paciente y no solamente de emitir una orden, sino que está encargada de que se le preste efectivamente ese servicio. Entonces, por eso siempre las tutelas deben ir en contra de la EPS, ¿cierto? No de las EPS, de las IPS, sean farmacias, hospitales o clínicas. Entonces, eso es súper importante porque es algo que ustedes me consultan mucho y tienen mucha duda respecto a eso, ¿cierto? Otro caso en que yo puedo poner una tutela es cuando yo radico un derecho de petición. Entonces, ejemplo, yo al EPS le solicité exoneración de copagos por medio de un derecho de petición, pero la EPS pasaron esos 15 días hábiles que tienen para dar respuesta y nunca me la dieron, ¿cierto? Entonces, como el derecho de petición se considera un derecho fundamental, o sea, yo tengo derecho a recibir una respuesta por parte de todas estas entidades. Entonces, si no me dan respuesta, yo tengo derecho a interponer una acción de tutela, ¿cierto? Para obligarlos a que me brinden una adecuada respuesta. También puedo poner acción de tutela para que me autoricen exámenes, procedimientos, citas médicas, medicamentos. Y aquí ya venimos a la parte chévere, le digo yo, porque esta sentencia a mí me encanta, ¿cierto? Entonces, la sentencia que yo les hablé ahora habla de todos estos insumos, pañitos húmedos, pañales, cremas antiescaras,
¿cierto? Estos insumos que son tan importantes para un paciente, porque si bien es cierto, un pañito húmedo y un pañal no le va a curar la enfermedad, pero va a mejorar considerablemente su calidad de vida, ¿cierto? Si un paciente tiene una silla de ruedas de impulso manual o una silla neurológica de características especiales, pues va a ser un paciente que en su silla de ruedas de pronto se puede desplazar, en algún momento de pronto puede ir a preparar un alimento, o si es un paciente que puede salir a la calle, pues va a ser un paciente mucho más independiente. Entonces, todos estos insumos, la Corte Constitucional le dio una relevancia grandísima, porque es que de verdad mejoran mucho la calidad de vida. Hay pacientes que les dan escaras porque no tienen esta crema antipañalitis, no tienen los pañitos, no tienen los pañales, sus familiares no tienen dinero para asumir todos estos gastos y les dan escaras, esas escaras les pueden dar infección, incluso causar la muerte. Entonces, realmente esto es muy importante y a mí como abogada me llegan muchos casos y muchas negaciones de estos insumos, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijo la Corte Constitucional respecto a esto? Les voy a hablar de dos insumos puntuales: pañales y cremas antiescaras. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes van al médico y el médico les genera a ustedes un MIPRES para el tema de pañales, ¿cierto? Y les dicen, les voy a dar el MIPRES porque es que el pañal no está dentro del plan de beneficios de salud. Y lo mismo pasa con la crema antipañalitis, ¿cierto? ¿Qué pasa con estos dos insumos y qué dijo la Corte? Cuando yo voy a una resolución que saca el Ministerio de Salud cada año, donde está todo el paquete de plan de beneficios de salud, ¿cierto? Todo lo que tenemos derecho los colombianos cuando estamos afiliados al sistema de salud, el ministerio saca un paquete grande de, de servicios, ¿cierto? Cuando yo voy a esa resolución y yo busco pañales, no aparece, ¿cierto? Entonces yo podría pensar, ve, no está dentro del plan de beneficios de salud porque no me aparece en la resolución. Pero también hay otra resolución que es de exclusiones, ¿cierto? Que en Colombia están taxativamente definidas y la ley las trae y la ley dice, esto no lo cubre el plan de beneficios y lo dice allí claramente, ¿cierto? Entonces, yo voy a la resolución del plan de beneficios y no encuentro pañales por ningún lado, pero voy a la de exclusiones y tampoco lo encuentro. Entonces uno diría, bueno, ¿y entonces qué pasa en ese caso? Y la Corte que dijo, cuando un servicio no se encuentra taxativamente incluido, perdón, excluido del plan de beneficios, se considera incluido. No sé si me entiendan, eso es como un trabalenguas. Cuando ese servicio no está dentro de la resolución de exclusiones, así taxativamente escrito en la ley, se encuentra incluido. Entonces, eso pasa con el tema de pañales. Los pañales están dentro del plan de beneficios de salud y el paciente tiene todo el derecho a recibirlos. No necesita MIPRES, porque como les digo, muchas EPS generan MIPRES para los pañales cuando se encuentran dentro del plan de beneficios, ¿cierto? Y si les generan ese MIPRES y también hay esa barrera, pues se interpone la tutela y se le explica al juez ese tema del plan de beneficios y que si están allí. Lo mismo pasa con la crema antipañalitis y con las sillas de ruedas, ¿cierto? Pero en este caso de la sentencia 508 nos habla de las sillas de ruedas de impulso manual, no nos habla de las sillas de ruedas neurológicas o de características especiales, ¿cierto? De esas no nos habla, solamente nos habla de las de impulso manual, ¿cierto? Y con el tema de pañitos, los pañitos sí están excluidos del plan de beneficios de salud. La resolución de exclusiones sí los trae allí taxativamente, pañitos húmedos, ¿cierto? Pero por estar excluidos no significa que un médico no se los pueda prescribir a un paciente, ¿cierto? El médico se los prescribe al paciente cuando el paciente no tiene recursos para comprarlo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues el médico puede considerar la posibilidad de enviarle esos pañitos húmedos vía MIPRE, ¿cierto? Eso sí, me imagino que de pronto a muchos de ustedes sí les habrán hecho
MIPRES para los pañitos, ¿cierto? Y ya, si hay insumos como los pañitos que no están dentro del plan de beneficios, como las sillas de ruedas especiales, sillas de baños especiales, bueno, todos estos aparatos, oxígenos portátiles, CPAP, BIPAP, bueno, todo esto, esté o no esté dentro del plan de beneficios de salud y yo tengo autorización de mi médico tratante, la EPS está en la obligación de entregármelo, ¿cierto? Y otra cosa aquí que les voy a decir súper importante. Muchos pacientes también me dicen, Karen, es que yo he ido a especialistas, al médico general, al fisiatra, al pediatra, bueno, según el caso, y no, ellos me dicen que no me pueden dar orden de pañales ni de cremas antipañalitis, que ellos lo tienen prohibido, que no lo pueden hacer, bueno, en fin, cualquier tipo de excusa, ¿cierto? Y a la final el paciente pasa por varios médicos y nadie le genera la orden de pañales. Entonces ellos me dicen, Karen, ¿yo qué puedo hacer ahí? Y ahí tenemos una opción. ¿Qué nos dijo la corte? La corte dijo, ustedes saben que los médicos son los que tienen la potestad de hacer la prescripción al paciente, ¿cierto? Porque ellos son los que conocen el cuadro clínico. Entonces ellos son los que envían las citas, los medicamentos, porque saben qué es lo mejor para el médico. Y ustedes saben que para yo pedir las cosas por tutela, pues le tengo que mostrar al juez las órdenes, porque los jueces tampoco son médicos, entonces ellos tienen que ver las órdenes y la historia clínica pues para poder otorgarle y concederle la tutela al paciente. Pero, ¿qué pasa en el tema de pañales, de cremas antipañalitis y de las sillas de ruedas de impulso manual y el tema de enfermería domiciliaria? La Corte hizo una excepción. ¿Y cuál es? Si yo no tengo orden de pañal, por lo que les acabo de contar, yo en la tutela le narro al juez, señor juez, por ningún medio ha sido posible que un médico adscrito a la EPS me dé orden para pañales. Entonces ahí yo le tengo que demostrar al juez un hecho notorio para que el juez me dé los pañales. Entonces les pongo un ejemplo de un hecho notorio. Un paciente que no controla esfínteres, ¿cierto? Entonces, un paciente que no controla esfínteres, obviamente necesita los pañales. Entonces, yo me voy, leo la historia clínica y hay por allá una anotación del médico que dice, paciente no controla esfínteres, ¿cierto? Entonces, yo ahí ya al juez le puedo demostrar ese hecho notorio y decirle, señor juez, mire, mi paciente requiere los pañales porque no controla esfínteres, ¿cierto? Entonces, ahí el juez, si yo le redacto muy bien la tutela, le puede exigir a la EPS que entregue los pañales, aunque no haya orden del médico tratante, ¿cierto? Pero vuelvo y les digo, solamente aplica para pañales, cremas antiescaras, enfermería domiciliaria y sillas de rueda de impulso manual. De resto, las demás cosas sí las tienen que solicitar cuando yo tengo una orden, ¿cierto? Por lo que yo les digo, por el tema de la prescripción, porque el médico es el profesional idóneo para poder prescribirle al paciente. Pero en estas cuatro casos, yo puedo ir ante el juez sin orden. Eso sí, explicando muy bien por qué requiero yo esos servicios. Entonces, quería pues como dejarles allí esa ventanita abierta para que ustedes piensen en cada caso particular y si aplica o no, ¿cierto? Está el tema de enfermería domiciliaria y el tema de cuidador. Aquí es muy importante que ustedes hagan una diferencia que hay allí. Yo pido enfermería domiciliaria a la EPS cuando el paciente requiere servicios de salud en casa. Ejemplo, tiene una sonda para alimentarse, necesita medicamentos intravenosos. Bueno, cualquier servicio que requiera de un servicio de salud calificado, ¿cierto? Y yo pido un cuidador cuando el paciente
de pronto no tiene una persona en su núcleo familiar que pueda estar con él. Y el cuidador no hace procesos de salud. ¿Qué hace el cuidador? Saca al paciente a dar una vuelta, lo baña, le da alimentos, le lee un libro, ¿cierto? Entonces tenemos que tener esa diferencia muy clara. Cuando pido una enfermería domiciliaria y cuando pido un cuidador, porque las dos figuras son muy diferentes. Recuerden que el cuidador en primer término tiene que ser la familia, ¿cierto? Su esposo, sus hijas, bueno, con la persona que yo viva es mi cuidador primario, ¿cierto? Pero por alguna circunstancia, ese cuidador no puede estar allí con el paciente y no hay más personas que estén a su cuidado, ¿cierto? Eso puede pasar. Puede pasar que ese cuidador tenga que ir a trabajar para poder pagar los gastos del hogar, ¿cierto? Y en ese caso, pues el paciente requiere un acompañamiento y no hay quien haga ese cuidado. En ese caso, pues uno podría analizar y mirar si le pide un cuidador a la EPS. Pero ese tema de cuidador sí requiere una orden por parte del médico tratante porque el cuidador no está dentro del plan de beneficios de salud, diferente a la enfermería domiciliaria que sí lo está. La enfermería sí está dentro de ese plan de beneficios de salud, pero sí tenemos que diferenciar esto para mirar qué es lo que yo le voy a pedir al médico o si lo voy a hacer por medio de una acción de tutela, tener muy claro el concepto para saber qué es lo que voy a solicitar. Bueno, también está el tema de exoneración de copagos y cuotas moderadoras. En el 2022 salió el decreto 1652, donde dice taxativamente que los pacientes de enfermedades huérfanas están exonerados de pleno derecho de pagar copagos y cuotas moderadoras. Entonces, la ley que dice en ese artículo que el paciente debe estar mínimamente en la base nacional de pacientes de enfermedad huérfana para poder ser exonerados, ¿cierto? Aquí en Colombia hay una resolución que es la 023 del 2023, donde hay enlistadas 2.236 enfermedades huérfanas, que son consideradas huérfanas para Colombia, porque a nivel mundial hay más de 9.000 enfermedades huérfanas descritas en la literatura, ¿cierto? Pero para Colombia solo se consideran huérfanas 2.236. Entre ellas está ELA, ¿cierto? Allí está enlistada en esa resolución. Entonces, los pacientes que tienen ELAN están exonerados de pleno derecho de pagar esas cuotas moderadoras y copagos, ¿cierto? Inmediatamente el paciente ingresa al Civigila, que cuando un paciente lo diagnostican con enfermedad huérfana y esa patología está en esa resolución 023 del 2023, el paciente debe ir al Civigila y el Civigila es el sistema de vigilancia epidemiológica de nuestro país, ¿cierto? Es súper importante ese registro al Civigila. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir al paciente en caso de que le envíen, por ejemplo, medicamentos vía MIPRES y se está dentro del Civigila, pues no va a tener barreras en el momento de acceder al medicamento, mientras que si no está, puede tener la barrera de que no le entreguen ese medicamento, ¿cierto? Entonces, este tema de exoneración de copagos y cuotas moderadoras, pues es súper importante porque la Corte también nos ha dicho que una familia, cuando hay un paciente en estas condiciones, sus recursos económicos aumentan muchísimo, hay una carga económica grande y en muchas ocasiones el cuidador se tiene que salir de trabajar, el paciente tampoco lo puede hacer pues por su condición de salud, entonces realmente los gastos suben y muchas veces los recursos disminuyen. Entonces, por eso fueron incluidas en este decreto del 2022, porque antes no había ninguna legislación que nos exonerara de pleno derecho, simplemente habían sentencias de la Corte donde lo mencionaba, ¿cierto? Pero ya tenemos este decreto, pues, que avala, que dice claramente y taxativamente que estamos exonerados de pagar esas copagos y cuotas moderadoras para que lo tengan en cuenta. Recuerden que
a mí me exoneran es de la patología que yo tengo, ¿cierto? De pronto si esa patología pues me va generando otras cosas derivadas de la patología de base, pues también me tienen que exonerar. Pero si a mí ya me da otra cosa diferente a mi patología, por ejemplo, me da una apendicitis que no tiene nada que ver con la patología de base, pues para ese tema de la apendicitis yo sí tengo que pagar los copagos y las cuotas moderadoras porque es un tema aparte. Pero todo lo que sea de la enfermedad de base y derivado de ella, debe haber esa exoneración de copagos y cuotas moderadoras para que lo tengan en cuenta, ¿cierto? También está todo el tema de transporte. Este tema también los pacientes tienen muchas dudas porque la EPS está en la obligación de pagar el transporte cuando envían a un paciente a una ciudad diferente de la de su domicilio. Esto ocurre mucho cuando hay personas que viven en pueblos, en áreas geográficamente alejadas, donde no hay instituciones de cuarto nivel, no están los especialistas. Entonces la EPS envía al paciente a otra ciudad. En ese caso es obligación de la EPS pagarle el transporte al paciente, incluso a su cuidador en caso de que lo requiera. Casi siempre estos transportes hay que pedirlos por medio de una acción de tutela. Y la EPS puede enviar al paciente, sea por vía terrestre o por vía aérea, ¿cierto? De acuerdo al caso. Pero siempre debe pagar cuando es a otra ciudad o bueno, o a lugares pues muy retirados de donde vive el paciente. Caso contrario, cuando yo vivo en una ciudad principal, en primer término, el paciente y su familia son los encargados de pagar esos transportes cuando yo vivo en una ciudad donde están todos los recursos. Pero aquí hay una excepción. Si yo no tengo los recursos económicos para desplazarme a las citas, porque en un mes tengo muchas, también lo puedo solicitar por medio de una acción de tutela y decirle al juez que la EPS me pague el transporte porque yo no tengo los recursos suficientes. Aquí yo soy un poquito cuidadosa, ¿cierto? Yo analizo cada caso y que realmente si yo voy a pedir un transporte a la EPS es porque yo lo necesito realmente, ¿cierto? Porque también nosotros como pacientes y como cuidadores tenemos responsabilidad con el sistema de salud. Si yo puedo asumir mi transporte, yo lo debo hacer conscientemente. Pero si es una persona que realmente tiene bajos recursos, que en la semana tiene que ir a 3 terapias, tiene que ir a citas, tiene que ir a varias cosas y no tiene el transporte, lo podemos solicitar. Pero sí me gusta pues que realmente eh, uno sea como muy honesto en estos temas, porque las leyes están para apoyar y defender nuestros derechos, pero nosotros también tenemos responsabilidades, ¿cierto? Y debemos ser justos y si yo tengo el dinero, mejor dejarle ese espacio a otro paciente que realmente lo requiera, ¿cierto? Bueno, también está el tema del hospedaje, de la alimentación, ¿cierto? Si lo envían a otra ciudad y ese paciente pues le toca quedarse en esa otra ciudad, pues porque no se puede devolver el mismo día, la EPS le puso los tiquetes aéreos o terrestres y no puede viajar el mismo día, también está en la obligación de pagarle el hospedaje y la alimentación. El hospedaje y la alimentación también se usa mucho cuando a mí me van a hacer un trasplante, ¿cierto? Y no lo hacen en la ciudad que yo vivo y yo me tengo que ir a radicar a otra ciudad para esperar, por ejemplo, el donante de órganos, ¿cierto? Entonces yo ahí le puedo pedir también al juez por medio de una tutela que la EPS me cubra hospedaje y alimentación pre y post-trasplante, ¿cierto? Antes y después del trasplante. ¿Por qué? Porque ustedes saben que una persona puede durar hasta un año en otra ciudad esperando a que le resulte su órgano y muchas personas no pueden pagar un hospedaje un año. Y tampoco se pueden ir a vivir a otra ciudad con su familia, pues porque su familia tendrá sus trabajos en su domicilio. Entonces, en ese caso uno lo podría pedir, ¿cierto? Como les digo, pues aquí yo les hablo de manera muy general, pero ya uno analiza cada uno de los casos.
Otro caso por el que yo puedo proceder a una acción de tutela es el tema de una segunda opinión médica. Acá en Colombia, si yo no estoy de acuerdo con lo que me dijo el neurólogo, el genetista o el médico al cual yo acudí, yo tengo derecho a que otro médico de esa misma especialidad me dé esa segunda opinión médica, ¿cierto? Entonces yo lo puedo solicitar a la EPS. Si por un derecho de petición pues me lo niegan, acudo a la acción de tutela. También por acción de tutela también lo puedo solicitar por derecho de petición, está todo el tema de medicamentos genéricos y de molécula original. Acá es muy importante porque yo vengo 5, 6, 7 años recibiendo el medicamento de molécula original, ¿cierto? Y de un momento a otro ya llegan al país los medicamentos genéricos, ¿cierto? Entonces yo ya voy a la EPS y me entrego un genérico. Y los pacientes me dicen, Karen, yo no lo voy a recibir, porque es que yo estoy enseñada es a recibir el de molécula original. No lo voy a recibir, venga, ayúdeme a poner una tutela. En ese caso, de pronto se perdería la tutela. ¿Por qué? Porque la EPS no me está negando el servicio. El paciente debe recibir el genérico y hablar con su médico tratante, porque hay pacientes en particular que sí tienen que recibir molécula original por su cuadro clínico, pero ya el médico en el consultorio le hace un documento que se llama Forean y explica allí las razones por qué no puede recibir genérico, ¿cierto? Pero en primer término yo sí lo tengo que recibir. Incluso muchos pacientes con enfermedad huérfana empiezan a tomar genéricos y les va muy bien. Pero sí hablarlo con el médico tratante y ya ahí tomar pues como una decisión. O si yo recibo el genérico y veo que mi cuadro de salud desmejoró, que yo me siento mal y todo eso, pues hablo con el doctor, le explico y ya el doctor pues toma decisiones y mira si debe continuar con el de molécula original. Pero en primer término sí tengo que iniciar con el que me va a entregar la EPS. Y ya para ir cerrando, porque como les digo, son muchos temas, a mí me encanta hablar y me gusta mucho esto, pero ya para ir cerrando, pues y como dejarles el espacio a ustedes de preguntas. Está el tema de libre escogencia de IPS. Acá en Colombia nosotros tenemos derecho a escoger la IPS. ¿Cuál es el requisito? Que la EPS tenga contratación con esa IPS, ¿cierto? Entonces yo puedo mirar el portafolio de la EPS y solicitarlo. Si no tiene contratación, en primer término no lo podría solicitar. Pero si es una IPS que es especializada, supongamos en la esclerosis lateral amiotrófica, ¿cierto? Y que solamente allá está ese equipo interdisciplinario y allí pueden atender mis necesidades y la EPS no tiene contratación, pues yo le puedo explicar al juez dentro de la tutela que allá es donde están los expertos y que me deben enviar para esa IPS, ¿cierto? Entonces, en ese caso, yo lo podría hacer, porque puede que yo sí esté atendido en una IPS, pero no cumplen con lo que yo requiero, y más en temas de enfermedades huérfanas, que todos los médicos no son expertos en las patologías. Entonces, la idea es que sí sea un centro con experiencia, médicos que me puedan orientar de la mejor manera. Bueno, entonces hasta aquí cierro, ya dejo pues como el espacio para sus preguntas. Karen, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que fue información muy valiosa para todos. Vamos entonces a dar apertura a la sesión de preguntas. Quienes deseen lo pueden escribir en el cuadrito de preguntas y respuestas. También pueden levantar el símbolo de la mano para irles dando la palabra. Y desde ya tenemos dos preguntas. Entonces, Marcela Bustos nos pregunta sobre la tutela integral. Ella quisiera tener claridad en qué se debe incluir y cuáles son los requisitos. Bueno, Marcela, mira, muy buena pregunta. En mi presentación no hablé del tema de tratamiento integral, entonces me parece súper oportuna. Mira, antes, hace como algunos 5 años o un poquito más, cuando uno le pedía al juez dentro de mi escrito de tutela el tratamiento integral y el paciente tenía enfermedad huérfana, solo por tener enfermedad huérfana, pues el juez me otorgaba esa integralidad, ¿cierto? ¿Y la integralidad qué significa?
que a mí la EPS pues no me puede negar absolutamente nada derivado de mi patología. Y en el caso de que yo vaya a interponer una acción de tutela o haya una negación, pues no tengo que volver a poner tutela por cada evento, sino que puedo acudir a un desacato directamente, ¿cierto? Pero ya cambiaron las cosas. Cuando un paciente o un cuidador va a poner una tutela por primera vez y pide tratamiento integral, el juez posiblemente le va a decir que no porque la EPS pues fue la primera vez que hubo una negación, ¿cierto? Entonces, como yo todos los días radico tutela, ¿cierto? Entonces yo sé más o menos cómo funciona todo ese tema con los juzgados. Entonces, yo qué le aconsejo ahora a los pacientes, yo les digo, bueno, si fue su primera tutela, no pidamos el tratamiento integral porque posiblemente no nos lo van a conceder. Pongamos la tutela y en un segundo evento, ¿cierto? Una segunda negación, ahí sí solicitémoslo, porque ahí ya tenemos recursos para decirle al juez, no, es que mire, yo previamente ya había interpuesto una tutela, entonces solicito el tratamiento integral, porque es que mi paciente es muy delicado, tiene una enfermedad huérfana y requiere de esa integralidad. Entonces ahí sí ya puedo acudir directamente a solicitar el tratamiento integral, pero es para eso, para que al paciente no le nieguen nada derivado de su patología. Y una cosa aquí súper importante, no significa que tratamiento integral abarque exoneración de copago, ¿cierto? Sí, abarque exoneración de copagos, eso es otro tema diferente. El tratamiento integral es derivado para exámenes, medicamentos, citas, todo lo derivado de salud. Gracias. Lucy Chávez nos pregunta, si ha habido demora en la entrega del medicamento por parte de la farmacia por desabastecimiento y por otro lado, de parte de la EPS hay negación de auxiliar de enfermería, exámenes genéticos, insumos, silla neurológica, etcétera, ¿se debe esperar a tener todas las negaciones y acudir a la acción de tutela o se debe acudir a una medida provisional con la farmacia y la tutela es con la EPS? Bueno, mira, no hay necesidad de que tú tengas pues como todas las negaciones, ¿cierto? No sé a qué te refieres tener todas las negaciones, porque muchas veces los pacientes me dicen, Karen, es que la EPS no me dio nada por escrito, ¿cierto? No es necesario. Si ustedes no tienen nada por escrito para yo acudir a la acción de tutela, es simplemente explicarle al juez cómo ha sido mi proceso, pero no tienen que tener nada escrito, ¿cierto? En el tema de desabastecimiento tenemos que ser muy juiciosos o investigar, ¿cierto? De pronto con ACELA, con personas que sepan si realmente el medicamento está desabastecido o no, ¿cierto? Y que cuando ustedes vayan a la farmacia soliciten la carta de desabastecimiento por parte del laboratorio, porque cuando un medicamento está desabastecido, los laboratorios le dan una carta a las EPS y a las farmacias eh, demostrando pues que el medicamento no está, ¿cierto? Pero muchas veces también pues la farmacia dice que está desabastecido y no lo está. Entonces exijamos esa carta para poder tener como claridad de ese tema, ¿cierto? Y si tienes todas esas negaciones que tú dices de medicamentos, de la silla neurológica, bueno, las negaciones que tengan hasta el momento, con esas negaciones podemos interponer la acción de tutela tranquilamente. Vamos a darle la palabra a algunas personas. Vamos a empezar con Clara Romero. Voy a habilitar tu micrófono. Ya puedes hablar. Hola, Hola, Clara. ¿sí me escuchan? Ay, gracias. Perfecto. Oye, sí, yo soy sobrina de la paciente Ela y nosotros recientemente ganamos una tutela donde quedó como fallo por parte del juez que atención integral. Nosotros pedimos, desafortunadamente, creo que tuvimos ahí la confusión y pusimos enfermera. O sea, pedimos enfermería 24 horas, pero ahorita que te escucho, pues sí tienes toda la razón, que mi tía aún, pues no requiere medicamentos intravenosos ni nada. Entonces, luego lo que estábamos pidiendo, creo que era cuidador. Y entonces la EPS impugnó eh, y luego nosotros pusimos un desacato porque
no nos han dado nada de lo que pedimos, porque pedimos traslado, porque vivimos en un municipio lejos de donde están los centros de la EPS. Entonces, mi pregunta es, como ya el fallo está como atención integral a la paciente, puedo seguir poniendo desacatos en tanto no me estén dando lo que yo estoy pidiendo, porque efectivamente el fallo nunca dice que me den todo lo que pido, sino que solo puso como la palabra o la frase atención integral. Esa es como mi primera pregunta. Y la segunda es si la EPS es la que tiene que meter a la paciente en Civigila o es algo que uno tiene que hacer como familiar. Esas serían las dos preguntas. Bueno, Clara, muy interesante tus preguntas. Mira, la EPS en cuanto al tema del Civigila lo tiene que hacer el médico tratante, ¿cierto? La IPS donde te diagnosticaron, no lo tienes que hacer tú, pero tú si tienes la duda de que no sabes si estás allí registrada, habla con tu médico tratante, habla en la IPS y allí te deben dar respuesta. También puedes preguntarlo en las secretarías de salud, ¿cierto? Porque uno como paciente pues no tiene como acceso a ese registro, sino que son los médicos tratantes. La idea es que el médico tratante pues hiciera el registro en el momento en que se diagnostique al paciente, pero ustedes saben que los pacientes, los médicos no tienen mucho tiempo en la consulta, ¿cierto? Máximo pues media hora, 20 minutos. Entonces el médico pasa el caso al área epidemiológica de esa IPS y son enfermeras, bueno, o otros profesionales los que hacen el registro. Pero para que salgas de dudas, ve, habla con el médico en la IPS o en la Secretaría de Salud, allí te dan la información de tu registro. Y en cuanto a la otra pregunta, si ya tienes tratamiento integral y solamente dice esa palabra, no hay necesidad de que el juez exprese qué procedimientos, qué citas, qué medicamentos, qué insumos. No, solamente con esa palabra ya la EPS te tiene que entregar todo lo que el médico ordene. Y efectivamente ya no tienes que volver a poner más tutela, sino que ya tú acudes directamente a los desacatos. Chao. Bueno, William tenía la misma pregunta del formulario de Civigila, entonces creo que acá dimos también respuesta a esa pregunta. Voy a darle la palabra a Damaris, que sigue en la lista de que levantaron en la mano. Te acabo de habilitar el micrófono, Damaris. Damaris, ¿nos escuchas? Bueno, vamos a dar la palabra a otra persona. Lucy Chávez, te estoy habilitando el micrófono. Ya puedes hablar. Lucy, habilita tu micrófono. Ya tienes el permiso para que te podamos escuchar. Buenas Te noches. escuchamos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la explicación, muy clara. Yo fui quien pregunté hace un momento sobre el tema de la farmacia. En el caso de mi mamá, es una paciente con ELA de 82 años. Hemos tenido dificultades con el Riluzol y lo que hace la farmacia es que nos entrega pendientes y nos dicen que nos lo van a enviar, digamos, a domicilio, pero eso no ha ocurrido y nunca hemos pedido, por ejemplo, gracias por el aporte con respecto a pedir la carta donde el laboratorio informa que hay desabastecimiento. Eso es lo que ellos nos dicen. No hay medicamento y simplemente no hay razón para entregarlo. Colocamos un derecho de petición, ellos no responden, simplemente dicen que no encuentran pendientes, se los mandamos y simplemente el tema queda así y hasta ahora no lo hemos recibido. Pero ya mañana pues vamos a pedir la carta a ver cómo nos va. Nos ha ocurrido también con el tema del óxido de zinc y otros medicamentos y otros insumos, pero la pregunta va dirigida a que, o sea, lo que yo había entendido es que como ella ha venido requiriendo cosas en la medida en que la enfermedad ha ido avanzando y que está pues acelerada, entonces yo lo que había escuchado era que era mejor reunir todas las negaciones. Por ejemplo, ya pedimos auxiliar, el médico nos lo ordenó y nos dijeron en la EPS, pero no nos quisieron entregar nada por escrito, que por no ser una paciente postrada,
no teníamos derecho y que simplemente no lo iban a entregar. En el caso de la silla neurológica y de los exámenes genéticos, tanto de la prepagada como de la EPS, sí recibimos la negación por escrito. Y estamos en el proceso del examen del BIPAP que va a ser este fin de semana. Entonces, mi pregunta va dirigida a que como ya dijeron que no, o sea, el Riluzol no lo han entregado ya por 2 o 3 meses, la auxiliar dijeron que no, la silla tampoco, los exámenes genéticos. Entonces yo dije, bueno, voy a esperar a ver qué pasa con el BIPAP y tomar todo eso y pues como para hacer un solo trámite, se me ocurría. Entonces, la primera pregunta es si, pues ya han pasado varios días y eso es conveniente la espera. Por otro lado, yo estoy de acuerdo y gracias por decirnos o recalcarnos nuestra responsabilidad con respecto al tema ético, pues sin no pedir cosas que no necesitemos. En el caso de la ambulancia, nosotros hemos pedido para mi mamá, porque ella quedó con oxígeno dependencia hace apenas 2 meses. Y yo tuve unos inconvenientes al llevarla, digamos, transportarla 30 o 40 minutos en el carro y es más como por temor a que ocurra algo y nos quedemos sin oxígeno, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿debemos correr ese riesgo o definitivamente pedir la ambulancia medicalizada por su condición y su edad? Yo la llevaba sin problema. Luego quedó con oxígeno dependencia y 2 transportes hice yo misma. En uno de ellos me quedé sin oxígeno, me tocó buscar un punto y en el otro una varada. Y bueno, entonces yo dije, no, definitivamente es un riesgo transportarla, pero la pregunta es si en ese caso es ético, pues pedir el transporte de ambulancia. Y tercero, ella no está postrada, pero por su edad, una fractura de cabeza de fémur, su movilidad se ha reducido, estamos pagando nosotros el alquiler de la cama y nos dijeron que si no estaba completamente postrada tampoco la autorizaban. Son como 3 preguntas, perdón por lo largo. Gracias. Tranquila, Lucy, mira, pues si ya tú tienes como todas estas negaciones que me estás diciendo, sí, obviamente podemos pues como poner la tutela por todos estos servicios, ¿cierto? Pues si una persona tiene sin una negación, pues podemos acudir con esa negación a la acción de tutela, pero si ya tienes todos estos servicios y no has logrado que te los entreguen, pues lo podemos hacer, ¿cierto? Casi siempre para sillas neurológicas, sillas de baño, las camas eléctricas, siempre la EPS va a decir que no están dentro del plan de beneficios de salud y que no lo van a cubrir. Entonces, siempre hay que acudir a la acción de tutela, ¿cierto? Yo sí les voy a aconsejar algo. Cuando es tema de medicamentos, no lo soliciten por derecho de petición. ¿Por qué? Porque es que un derecho de petición demora como, imagínense, casi un mes para que den respuesta y en muchas ocasiones esperamos el mes y nos dicen que no lo van a entregar. Y para yo poner una acción de tutela no es requisito poner un derecho de petición antes, ¿cierto? Entonces, cuando son servicios así como tan urgentes, acudamos de una vez a la acción de tutela. Luz, y la otra pregunta que tú me dices del tema de la ambulancia, pues por lo que me cuentas, yo creo que tu mamá sí la requiere, por la edad, porque también es una persona, aparte de la enfermedad huérfana que tiene, es una adulta mayor, ¿cierto? Que tiene más protección frente al Estado. Entonces yo creo que por sus condiciones sí la podría solicitar, ¿cierto? Para que te la pueda ordenar el médico y radicar ante la EPS. Yo como les digo, es analizar como cada caso, ¿cierto? Y si realmente el paciente lo requiere, pues yo lo solicito. Pero por lo que tú me cuentas, creería que sí. Incluso, pues si quieres, después de la reunión, me llamas, lo hablamos, me cuentas cada cuánto sale tu mamá en la ambulancia y bueno, miramos si lo podemos solicitar, pero en primer término, con lo que cuentas, creería que sí. Lo mismo el tema de la cama, no es necesario pues que esté completamente postrada, ¿cierto? Hay casos en que también se puede solicitar porque el paciente pues lo requiere por su comodidad, como les decía ahora, todos estos insumos no van a curar la enfermedad pero sí son demasiado importantes para la calidad de vida de ese paciente. Bueno, gracias. William Mateus tenía la misma pregunta sobre la cama hospitalaria, entonces creo que acá dimos respuesta a la pregunta. Veo
alguien que nos pregunta por asesoría jurídica, entonces acá quiero intervenir. Todos los afiliados a ACELA, uno de los beneficios que tienen es la asesoría jurídica. Nosotros preparamos un formulario, el cual deben diligenciar con toda la información completa. Les voy a compartir por el chat ese link y allí nosotros revisamos que la afiliación esté vigente para poder trasladar este caso precisamente a Karen, que nos está apoyando desde hace poco con consultorías jurídicas y en un término máximo de 48 horas ella los va a estar contactando y va a estar resolviendo y asesorando con todos los procesos que precisamente acá vemos que tienen preguntas o que están teniendo problemas con sus CPS. Entonces los invito a que revisen el formulario, a que lo diligencien y de esa manera podemos ayudarlos con esa asesoría. ¿M? Voy a darle la palabra nuevamente a Damaris. Voy a habilitar tu micrófono. Debes darle clic al micrófono, al símbolo del micrófono para que te podamos escuchar. Buenas, buenas Te tardes. escuchamos, Damaris. Bueno, es que tengo un paciente en la clínica de Remeo y ya lleva 4 meses allá, tiene traqueostomía, los pies ya no le funcionan, ha perdido movilidad en las manos. Para hablar es porque le deslizan pues el baloncito que hay debajo de la traqueostomía porque pues el cuello de él era muy pequeño, entonces ya para hablar se le dificulta y ha tenido pues algunas crisis en Remeo, pero ya nos están diciendo que la EPS está pidiendo un cuidador para mandarlo para la EPS y que pues aparentemente va a ser con el mismo programa de Remeo. ¿Cómo logramos pues de que estando en casa no nos cancelen el programa Remeo y cómo hacemos para escribirle a la EPS que nosotros necesitamos ese acompañamiento de los enfermeros pues y del personal médico que sabe cómo manejar esta traqueostomía porque para él ya es irreversible y es muy dependiente ya de ella porque pues por su misma enfermedad y por el deterioro que ha tenido. En Remeo lo tienen que bajar con grúa porque está también muy pesado. Entonces nos da mucho miedo que lo manden para la casa y que estando en casa las condiciones cambien y nos dejen solos a nosotros con él porque la persona que tenemos como cuidador es un joven de 18 años porque la otra persona tiene que trabajar para poder pues como vivir. Entonces no sabemos cómo podemos blindarnos o qué averiguar para esta situación. Ujú. Damaris, yo no sé si yo hablé contigo o fue otra persona que me hizo la misma consulta esta semana. Voluntaria, la voluntaria Jennifer, que yo le pregunté a ella iba a escalar creo que con usted o con alguien al respecto. Ujú. Sí, yo vi algo así como en el formulario también, lo mismo que tú me estás diciendo. ¿Qué pasa en ese caso? Yo les decía ahora que yo no puedo acudir a ninguna acción constitucional por algo que yo creo que va a suceder en el futuro. Yo entiendo el miedo que ustedes sienten porque cuando son servicios domiciliarios, hay veces las EPS incumplen mucho con ese servicio, ¿cierto? Entonces, el paciente ya está en casa y hay veces no va la enfermera, bueno, no tiene como todos los recursos que requiere. Pero para poder poner una acción constitucional es que ya el paciente esté en casa y realmente la EPS no cumpla, ¿cierto? Yo no te puedo decir en este momento que podemos poner algo para que ellos garanticen la prestación de ese servicio. No, simplemente pues debemos como confiar, que yo sé que es complejo, y ya a partir de la negación o bueno, o del mal servicio que preste la IPS a la que yo estoy, ahí sí puedo yo acudir a una acción. Antes no. Bueno, vamos a dar un espacio para las 3 últimas preguntas. Te doy la palabra, Luz Nelly. Luz Nelly, ¿nos escuchas? William Mateus, te doy la palabra a ti. Buenas noches, muchas gracias. Es que sí, aparece William Mateos, pero soy Ginette.
Dale, Em, tranquila. Mira, sí, yo había hecho la pregunta de la cama hospitalaria, pero es que lo que quiero preguntar es si el médico no la ordena cuando uno solicita en la tutela, pues como yo ya presenté una tutela por mi madre, es una persona de 82 años y está pues sí completamente ya, pues ella no se puede mover, pues ella sí no tiene ningún tratamiento invasivo porque así ella lo dispuso. Em, pero pues sí está muy limitada. Entonces, pues ya, pues no, sus extremidades no le funcionan, bueno, en fin, para ella es muy difícil ahora acomodarse, pero si el médico no envía la orden, pues el juez lo que dice es, porque ya como les digo, presenté una tutela para el tema de la enfermería y me contestó el juez que como el médico no lo había ordenado, pues entonces él no podía dar un servicio que no había solicitado el médico. Entonces, lo mismo sucede con las camas hospitalarias. Ujú. Mira, Ginette, sí, o sea, si yo al juez no le sustento la necesidad de lo que yo estoy requiriendo, posiblemente él va a responder eso, por lo que yo les decía ahora, los jueces no son médicos, ellos se basan en la historia clínica y en las órdenes. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Mirar bien las historias clínicas, anotaciones que me sirvan a mí para poderle demostrar al juez ese hecho notorio, ¿cierto? Entonces, si yo le explico muy bien al juez la necesidad de ese servicio que requiere el paciente, y le digo que realmente un médico adscrito a la EPS nunca me ha dado una orden, pero le explico muy bien, ¿cierto? Redacto muy bien mi tutela. El, el juez puede optar por dos cosas. Uno, concedérmelo, ¿cierto? De pleno derecho concedérmelo. O otro, decirle a la EPS que en junta médica pues se reúnan y miren si realmente el paciente requiere ese servicio o no. Pero sí tengo que ser muy claro, muy preciso en mi tutela para que el juez pues de pronto pueda ordenar estas dos situaciones, ¿cierto? Pero si yo simplemente voy y le digo, no, es que el paciente tiene ELA y yo requiero un servicio de enfermería domiciliaria y ni siquiera le explico al juez que la ELA genera discapacidad, las condiciones de mi paciente, no le explico un poquito de qué se trata el ELA, entonces él no me va a conceder. Porque nosotros, porque estamos familiarizados con el ELA, con el tema de las enfermedades huérfanas, pues sabemos que causa discapacidad, pero el juez no sabe absolutamente nada. Entonces sí le tenemos que dar los elementos para que él nos pueda conceder. Bueno, y por último voy a darle la palabra a Carolina Montoya. Igual estoy respondiendo a varias preguntas mediante el chat. Ya tienes la palabra, Caro. Gracias. Mi nombre es Carolina Montoya, soy voluntaria de ACELA y quería como aportar algo adicional a lo que tú hablaste, que hubieron dos preguntas muy importantes acerca del tema de si vigila. Como lo dijiste, yo soy enfermera, auditora en salud y quería como aclararle a los pacientes y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy que, como lo dijiste, el Civigila es un sistema de reporte de enfermedades de alto costo y a través de este pues tenemos estadísticas muy importantes de la existencia de cuántos pacientes hay, en este caso con esclerosis lateral amiotrófica y también a través de él el Ministerio de Salud y las EPS tienen también un sistema unificado para poder autorizar medicamentos de alto costo. ¿Cómo se hace de pronto para que los pacientes de pronto no los pongan a ir de un lado a otro? El médico, ya sea especialista o médico general, que determine que el paciente tiene la enfermedad huérfana, tiene que hacer la ficha de reporte de la enfermedad. Eso es muy importante, pedírselo al médico en la primera consulta o en la consulta del diagnóstico, porque muchas veces el paciente sí se diagnostica, tiene su historia clínica, pero el médico no elabora la ficha. El médico con esa ficha tiene que, mucho en el área o en la IPS que hace el tema del diagnóstico, el médico es el encargado de radicar o entregar esa ficha al área de epidemiología de cada entidad y el área de epidemiología radica bajo un código especial el paciente en el Sistema Único de Información de Enfermedades Huérfanas. Entonces sí es súper importante porque a través de él se autorizan los medicamentos y las tecnologías en salud que requiere el paciente con esclerosis lateral amiotrófica. Era como para aclarar un poquito de eso y para que los pacientes pues sí tengan la precaución
de pedirle a su médico que elabore la ficha de reporte de la enfermedad huérfana. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Paola, tienes el micrófono. Estoy Apaga. respondiendo gracias, estoy respondiendo varias preguntas por el chat. Yo sé que todos tenemos muchas preguntas y todos tenemos diferentes problemas con nuestras EPS. Les recuerdo, respecto al medicamento, tenemos la carta del laboratorio donde nos indica que sí hay medicamento. Pueden contactar a su voluntaria o voluntario para que les comparta la carta o escribir al correo que Rocío nos mencionó. Les recuerdo que el voluntario es ese enlace con Acela para obtener todos los servicios que ofrecemos desde la asociación. Les compartí también el formulario para que puedan acceder a la asesoría jurídica que nos puede prestar Karen. Es importante que diligencien el formulario porque es la única manera en que nosotros vamos a pasar a Karen el caso y que ella los puede contactar. Igual, de pronto hay algunos casos pendientes. Saben que el consultorio jurídico de la universidad estuvo de vacaciones. Nosotros estamos retomando todos esos casos, estamos revisando el estatus. Muy seguramente algunos han recibido ya llamadas de Chaily, pero seguimos en ese proceso. Igual les recuerdo, siempre escríbanle a su voluntaria para saber en qué estado está su caso o para cualquier solicitud y así nosotros podemos pues hacer la gestión internamente. Em, yo creo que eso sería todo por ahora. Esta grabación la vamos a compartir. Todo el webinar fue grabado para las personas que de pronto no pudieron asistir o si algunas llegaron y se conectaron tarde. Entonces, pues, Rocío, no sé si tú quieras agregar algo o con esto finalizamos. Paola, yo quisiera decir algo. Sí, claro. Bueno, como dijo Paola ahora, pues yo apenas inicié hace 7 días con Acela y bueno, de verdad estoy muy contenta de poder trabajar con ustedes, poner a disposición pues como el conocimiento y la experiencia que he tenido durante estos años. Les cuento que yo también soy paciente de una enfermedad huérfana. Mi enfermedad huérfana se llama hipertensión pulmonar. Bueno, no sé si la han escuchado, entonces por eso me apasiona como tanto este tema y conozco perfectamente la ruta porque también la he vivido, ¿cierto? Entonces, les quiero decir que está habilitado el formulario, por allí pueden escribir, yo ya recibo los casos, todos los temas que sean de salud, de todo esto que hablamos hoy, yo les puedo poner una acción jurídica, ¿cierto? O sea, tutela, desacato, PQR, derecho de petición, pero también de pronto ustedes van a tener consultas, por ejemplo, del tema de pensiones, ¿cierto? En ese tema de pensiones o temas de pronto con pagos de los bancos o bueno, o otros temas que ustedes tengan, yo allí les puedo brindar una asesoría, ¿cierto? Y enrutarlos y decirle de pronto los requisitos o lo que deben de hacer, pero en ese caso, pues no les ayudo a interponer acciones judiciales, ¿cierto? Para que tengamos como eso claro, que se brindan en unos casos asesoría y en otros, pues, si hay un acompañamiento en cuanto a tutelas y todo ese tema. Entonces, les quería como decir eso y quedo súper atenta. Me pueden escribir por el WhatsApp o bueno, o en el formulario, pues yo ya los contacto y ustedes ya quedan con mi número y ya en el chat también les puedo escribir mi correo electrónico y bueno, esa va a ser pues como nuestra comunicación. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, doctora Karen, y a todos los participantes hoy en la conferencia. Excelente, yo creo que nos aclaras muchas cosas que uno muchas veces tiene muchas dudas, aún nosotros que manejamos continuamente. Y no, simplemente a todos que por favor, para tener el servicio, recordarles diligencia en el formulario y así es más ágil la comunicación directa con la doctora Karen. Ella se puede estar comunicando entre 24 y 48 horas, digamos 48 horas, y si es fin de semana, pues ahí sí nos dan una esperita. Pero muchísimas gracias y esperamos tener otra charla nuevamente con la doctora Karen, pues si ustedes nos solicitan de temas de pronto más jurídicos que
que necesitan saber. De pronto, de parte mía, sí, para más adelante saber sobre la nueva reforma, qué va a pasar con nosotros de nuestras enfermedades huérfanas, pero por ahora yo creo que las tutelas nos va a dar bastante por hacer. Entonces, muchísimas gracias a todos por la participación. Bueno, muchas gracias igualmente. Con esto terminamos la reunión. Pues cualquier duda estamos los voluntarios para resolverles y ayudarles. Que tengan buena noche. Gracias, Gracias, feliz Karen. noche.